estudiantes de quinto de secundaria del Antonio Raimondi, del área de Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de los regímenes totalitarios que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial. En esta oportunidad vamos a estudiar 3 regímenes autoritarios. En primer lugar, el fascismo italiano de Benito Mussolini, el nazismo alemán de Adolfo Hitler y también la idea totalitaria personalista de Joseph Stalin en la Unión Soviética. Para ello vamos a ver un video resumen y luego vamos a leer conjuntamente una serie de diapositivas. Explicaremos las diferencias entre el fascismo y el comunismo. Para ello nos vamos a fijar en 5 campos claves para entender correctamente en qué se diferencian estas dos ideologías totalmente opuestas. Comenzaremos por explicar las diferencias desde el punto de vista político. Mientras en el fascismo el sistema político es una dictadura en la que el líder del partido es una figura de vital importancia, se llame Führer, duce o caudillo, el comunismo se gobierna por la dictadura del proletariado, donde es el Partido Comunista el que representa el gobierno de los trabajadores para los trabajadores. Los fascistas se definen como ultranacionalistas y expansionistas, como así lo demostró Hitler en la Segunda Guerra Mundial en la puesta en práctica de su teoría del espacio vital alemán. Pero también se definen como racistas y xenófobos. Muestra de ello es la persecución nazi a los judíos, por poner un ejemplo. Mientras los comunistas se definen como internacionalistas, cuyo objetivo es extender la revolución comunista a partir de la unión de los trabajadores de los países del mundo. Por último, y quizá más importante, está el hecho de que el sistema político fascista no sobrevive al líder de su partido, pues el nazismo en Alemania terminó con Hitler, o el franquismo cuando murió Franco. Sin embargo, por ejemplo en la URSS se sucedieron al menos 8 líderes diferentes durante los más de 70 años de vigencia del sistema político comunista. Si las diferencias políticas son muy importantes, en la concepción del sistema económico podrían ser incluso mayores. El fascismo basa su economía en 3 de los pilares del sistema económico capitalista o de economía de mercado, donde la empresa es la protagonista. En primer lugar, los medios de producción están en manos de empresas privadas. Esto nos conduce de forma irremediable a la libertad económica, por la cual cualquier individuo tiene derecho a crear una empresa siempre que esté dentro de la legalidad. Y, por último, pero no menos importante, el derecho de propiedad privada, que permite a los individuos disfrutar de la propiedad personal de bienes de consumo según su nivel económico. Por su parte, el comunismo tiene una concepción radicalmente diferente de la economía. Aquí, el papel protagonista es del Estado, ya que es el Estado quien tiene la propiedad de los medios de producción y quien decide la producción necesaria en cada sector. Es por esto que tampoco existe la propiedad privada, y es el Estado el propietario de todos los bienes y servicios de la economía, que distribuye a los ciudadanos según sus necesidades. La sociedad no es sino una consecuencia directa de cada uno de estos sistemas económicos diferentes. El fascismo defiende una sociedad diferenciada por clases sociales según el nivel de riqueza de los ciudadanos. De hecho, son ampliamente conocidas las relaciones del nazismo con importantes burgueses capitalistas e industriales del sector metalúrgico, automovilístico o incluso del sector textil. Precisamente, eliminar estas diferencias de clase e implantar la igualdad económica de los ciudadanos es un pilar básico del sistema comunista. Pero, ¿cuál es el origen de cada ideología? La razón de ser del fascismo fue destruir la ideología comunista de forma violenta, como así lo hicieron los camisas negras de Mussolini en Italia o las secciones de asalto del partido nazi en Alemania, cuyo objetivo era reventar los actos de socialistas y comunistas, utilizando para ello la violencia de forma explícita. Sin embargo, el comunismo justifica su existencia para defender al proletariado y denunciar las pésimas condiciones laborales de los trabajadores durante la Revolución Industrial. De hecho, Karl Marx, en el Manifiesto del Partido Comunista, exige no solo la mejora de las condiciones laborales, también la prohibición del trabajo a los niños
la equiparación económica y social de la mujer, los impuestos progresivos o una educación pública y gratuita. Precisamente, su legado frente a la historia es consecuencia directa de su origen, ya que quizá el único legado que ha dejado el fascismo es su ultranacionalismo. Sin embargo, este concepto es responsable del capítulo más negro y del conflicto más sangriento de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, que nos dejó más de 50 millones de muertos. Por su parte, hoy día es innegable la responsabilidad del comunismo en el desarrollo de los derechos de los trabajadores, como la jornada de 8 horas, las vacaciones o las bajas laborales. Igualmente, es responsable de poner sobre la mesa la educación y la sanidad para todos, o pedir la responsabilidad al Estado para que proporcione prestaciones sociales, como por ejemplo el paro. En suma, el comunismo construyó uno de los pilares básicos del estado del bienestar. A pesar de todo, es innegable que el comunismo ha tenido sus capítulos oscuros y reprochables durante su historia. Por supuesto, los crímenes y la represión llevadas a cabo durante la dictadura de Stalin no se pueden negar, si bien es cierto que el comunismo ni nace con Stalin ni muere con él. Se trata de una ideología con más de 150 años de historia. Es más, conviene no olvidar que nuestra democracia es la responsable de algunos sucesos históricos recientes también oscuros y reprochables, como por ejemplo el imperialismo del siglo XIX, su gran parte de responsabilidad en el estallido y desarrollo de la Primera Guerra Mundial, o incluso permitir a Hitler convertirse en canciller de Alemania de forma totalmente legal, tras conseguir más de 17 millones de votos en las elecciones de 1933. Vamos a trabajar en esta oportunidad un tema que está relacionado con los acontecimientos que van a preceder a la Segunda Guerra Mundial. En esta oportunidad vamos a ver los regímenes autoritarios que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial. El propósito de esta clase es que ustedes van a tener la capacidad de explicar la formación de los estados totalitarios en Europa y Asia, las causas y efectos de la crisis económica de 1929. Para ello interpretarán afiches, testimonios, fotos, etc. Se elaborará cuadros o frisos cronológicos sobre estos acontecimientos y se evaluará el impacto de los diversos procesos históricos en hechos posteriores. Bien, estudiantes, vamos a comenzar con el tema de los regímenes autoritarios que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial. El primer punto que vamos a estudiar es el régimen fascista en Italia. El régimen fascista en Italia. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el fascismo logró imponerse en Italia y dio origen a un régimen autoritario y ultranacionalista. Pronto, su ejemplo fue imitado en otras dictaduras europeas. Pero seguramente tú te vas a preguntar, ¿y cómo surgió esta idea fascista en Italia? Tras la Primera Guerra Mundial, Italia vivía una severa crisis. Como todas las potencias o los países que habían participado en la Primera Guerra Mundial, Italia también se va a ver sumergida en una severa crisis económica. Por una parte, el nivel de vida de los italianos empeoró, pues el país se había endeudado fuertemente para financiar la guerra, deuda que produjo una creciente subida de los precios, es decir, una fuerte recesión, a lo que se sumó la desmovilización del ejército, lo cual aumentó el desempleo. Con la crisis económica, la tensión social va a ir aumentando de a poco. Algunos campesinos ocuparon las fincas de los terratenientes y grupos de obreros tomaron algunas fábricas. Las clases medias y altas empezaron a temer que se produjera una revolución comunista en el país. Entonces, para eso, como ya sabemos, el régimen socialista soviético había triunfado y se había impuesto e incluso estaba en un nivel de expansión en Europa. Entonces, por lo tanto, los países de Europa Occidental tenían mucho temor, especialmente las clases altas y las clases medias, de que prosperara en algunos de estos países la revolución comunista. Los partidos políticos tradicionales no pudieron hacer frente a esta delicada situación, así que gran parte de la población empezó a apoyar a partidos extremistas, como el Partido Comunista
el de izquierda, el Fasci Italiani di Combattimento, dirigido por Benito Mussolini, de derecha. Ambos partidos, ya sea el Partido Comunista de izquierda y el Partido Fasci Italiani di Combattimento, van a ser partidos totalmente extremos, uno de izquierda y el otro de derecha. No obstante, Mussolini obtuvo pocos escaños en las elecciones de 1919 y 1921. Por eso decidió tomar el poder de una manera violenta, ¿no? El medio utilizado va a ser una masiva concentración de miembros de su partido en varias poblaciones del centro de Italia, desde donde convergieron sobre Roma. La marcha sobre Roma del 27 y 28 de octubre del año de 1922 consiguió su objetivo y el rey Víctor Manuel III va a ofrecer la formación del gobierno a Mussolini, quien obtuvo plenos poderes. Es decir, que Benito Mussolini va a llegar al poder utilizando de alguna manera no un proceso democrático electoral, sino más bien una actitud o un trabajo violento, utilizando en todo caso el chantaje político para lograr afianzarse en el poder político. Y frente a esto, el rey Víctor Manuel III va a caer en esa provocación y lo va a nombrar, le va a dar un cargo político muy importante. Pero, ¿en qué consistía la ideología fascista? El fascismo se configuró como una ideología antidemocrática, nacionalista y totalitaria, que mostraba las siguientes características. Primero, un nacionalismo beligerante y expansionista que exigía de alguna manera, va a exigir, en este caso, la divulgación, ¿no?, de las ideas totalitarias, el hecho de expandir estas ideas que en su momento van a encontrar un caudal en la población que se encontraba de una manera decepcionada por la situación económica que estaban atravesando. Otra característica va a ser el anticomunismo, pues afirmaba la desigualdad natural entre los seres humanos y la necesidad de orden, por lo cual reprimía las ideas revolucionarias. Como era un partido de extrema derecha, por lo tanto es totalmente anticomunista, pues afirmaba la desigualdad natural entre los seres humanos y que hay un orden, por lo cual reprimía cualquier idea revolucionaria que más bien tenía la tendencia hacia la igualdad social. También otra característica es el culto al militarismo y a la violencia, que eran parte integral del estilo de vida y la forma en que los fascistas resolvían los problemas, incluso recurriendo a la guerra. Entonces, un culto al militarismo y a la violencia. Cuando no podían imponer sus ideas a través del convencimiento o a través de un proceso electoral, muchas veces estos partidos políticos, el partido político fascista italiano va a recurrir a la violencia. Otra característica, tenemos un sistema de gobierno totalitario y centralizado, en el que el Estado dominaba todos los aspectos de la vida de las personas y de las instituciones mediante el control de la educación y la información, así como a través de la represión de toda voz disidente u opositora. Era un gobierno totalitario centralizado, ¿no?, en que querían tener el control total del Estado, incluso también de la vida de las personas, de las instituciones. Para ello van a utilizar la educación, la información, ¿no?, para reprimir toda situación que les comprometía o que no estaban de acuerdo con ellos, o ideas que eran opositoras. Otra característica es la intervención del Estado en la economía, ya que sustentaba la autosuficiencia o la anarquía económica, aunque apoyaba a la empresa privada. Es decir, era más o menos como, si bien combatían al régimen comunista, sin embargo, en el aspecto económico se parecían mucho, porque el Estado tenía una gran intervención, una gran presencia en el proceso económico. Es decir, que buscaban de alguna manera una autosuficiencia en la parte económica, pero también, sin embargo, apoyaban a la empresa privada. Eso quizás era la diferencia con el régimen comunista. La instauración de la dictadura fascista. Una vez en el poder, Mussolini y los fascistas empezaron a arrinconar a los partidos opositores, utilizando diversas formas de presión.
como marchas callejeras, intimidaciones e incluso asesinatos. Entre 1925 y 1929 se aprobó una serie de decretos conocidas como leyes fascistísimas que transformaron el Estado liberal en un Estado fascista, ¿no? Se cerró el Parlamento, se disolvieron los partidos y sindicatos no fascistas y se suprimieron las libertades individuales. Si ven acá, hay un totalitarismo absoluto donde incluso ya no van a permitir la participación de los partidos políticos opositores, sino solamente van a permitir la presencia del único partido que en este caso va a ser el partido fascista. Para asegurar el control del Estado, Mussolini estableció una policía política y un tribunal especial que se ocuparon de perseguir a los opositores del régimen. El Estado fascista también reguló el ocio y el tiempo libre para ganarse el apoyo de la población. En el ámbito ideológico, el régimen promovió la mitificación y el culto a la figura del duce a través de libros escolares. Esto nos da a entender todo el copamiento que va a hacer en la parte económica, en la parte social, en la parte familiar, individual, en el control del Estado, la educación, la información, todo en torno al partido fascista y también en torno a su líder, al duce, en este caso Benito Mussolini. Otro de los acontecimientos también casi paralelos al desarrollo del fascismo italiano va a ser el nazismo en Alemania. En la década de 1920 se inició en Alemania el ascenso del nacionalismo, cuyo líder, Adolfo Hitler, impuso un totalitarismo racista y expansionista. Alemania en la posguerra. El Tratado de Versalles dejó un fuerte resentimiento o sentimiento de humillación en los alemanes. Además, la caótica situación económica tras la Primera Guerra Mundial originó graves revueltas sociales. El comunismo se difundió entre los obreros industriales, lo que causó el temor de las clases altas y medias que percibieron la debilidad de la República de Weimar. La situación se agravó con la crisis de 1929, pues el desempleo creció descontroladamente y empobreció a las clases medias y populares. En este contexto fue aprovechado por el nazismo, un movimiento político que prometía a los alemanes la recuperación del orgullo y la prosperidad de su nación. Bueno, sabemos que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, prácticamente quedó en una situación económica de difícil situación, ¿no? Una situación muy complicada desde el punto de vista económico y político. Se desarrolla lo que se llama la República de Weimar, que fue todo un movimiento liberal, pero sin embargo no supieron solucionar los problemas económicos y políticos que pasaba Alemania. Esto a su vez también va a ser un caldo de cultivo, este descontento de la población, para dar pues cabida a las ideas totalitarias, en este caso la idea totalitaria del partido nazi liderado por Adolfo Hitler. El desarrollo del nazismo. En 1919, Adolf Hitler, un ex cabo del ejército alemán, se adhirió al Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores o Partido Nazi, y en 1921 va a asumir su liderazgo. Acá sabemos que a él lo envían a espiar a este movimiento o partido político, sin embargo, en vez de informar, finalmente va a terminar uniéndose al Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores o Partido Nazi. Esto va a ocurrir en el año de 1921. Asumió su liderazgo, inmediatamente él tenía pues unas características de liderazgo y lo asume el control del partido político del Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores o Partido Nazi. En la formación de la ideología y estructura de este partido, Hitler tomó elementos del fascismo italiano, es decir, va a tomar ciertas características del partido fascista italiano, como por ejemplo una fuerza de combate paramilitar, que es la SA, una guardia personal de élite, la SS, y una organización juvenil, que son las Juventudes Hitlerianas. También va a adoptar una serie de emblemas y símbolos fascistas, como por ejemplo el saludo romano, la cruz gamada o esvástica, así como la costumbre de organizar grandes concentraciones de militantes. En el año de 1929, los nazis organizaron un golpe de Estado contra la República Weimar, el cual fracasó, por lo que varios de sus líderes, entre ellos Adolfo Hitler, fueron encarcelados. Estando en prisión, Adolfo Hitler va a escribir su libro llamado Mein Kampf, o sea, Mi lucha, libro en el que desarrolló las ideas centrales del nazismo, entre ellos la crítica a las instituciones democráticas en favor de un Estado dictatorial encarnado en un líder absoluto, el belicismo y el expansionismo territorial, que conducía a la defensa del Lebensraum o espacio vital y el anticomunismo. Si pueden observar, haciendo
haciendo un paralelo entre las ideas fascistas y el nazismo, vamos a encontrar que ambas ideologías buscaban luchar contra el comunismo, que estaba de alguna manera en una situación de expansión. Además de estos principios, la ideología nazi tuvo como rasgo particular el racismo, basado en la idea de superioridad étnica de la raza aria. La raza aria que pensaban o tenían esa creencia de que era superior a todas las demás razas, ¿no? Una de cuyas consecuencias fue el antisemitismo, es decir, la lucha o el desprecio, el racismo contra los judíos. Esta doctrina suponía una aplicación de los planteamientos del darwinismo social, que sostenía la superioridad de algunas razas sobre otras, y de la filosofía de Friedrich Nietzsche, caracterizado por el desprecio de la inteligencia, el mito del superhombre y el culto a la fuerza. Es decir, si nosotros quisiéramos ver de dónde va a sacar el sustento filosófico para crear la ideología nazi, va a ser en el darwinismo social, en la creencia de la superioridad de algunas razas sobre otras, y la filosofía de Nietzsche, caracterizada por el desprecio de la inteligencia y el mito del superhombre. Por eso es la creencia de que la raza aria era la superior a las demás razas. La formación del Estado nazi. Luego de salir de la cárcel, Hitler siguió liderando el nazismo en varias elecciones, pero sin ningún éxito. La situación cambió luego de la crisis de 1929, esta crisis que ya habíamos estudiado en clases anteriores, que se produjo especialmente que tuvo como foco los Estados Unidos. Millones de empobrecidos alemanes empezaron a ver en los elementales ideas nazis la aplicación y la solución de sus problemas. Acuérdense que Alemania vivió una situación económica muy drástica, motivada especialmente por las medidas extremas que se tomaron en el Tratado de Versalles de 1919. Además, las clases altas simpatizaban con el nazismo por su encono hacia el comunismo. En las elecciones de 1932, Hitler obtuvo el 3,4 millones de votos, o sea, 13,4 millones de votos, que representaba el 36,4% del total de votos que eran válidamente emitidos en Alemania en esa época. Y con ello va a obtener 230 escaños en el Reichstag, que era el parlamento alemán. Entonces el presidente Hindenburg, presionado por los sectores más conservadores, va a ofrecer a Hitler el cargo de canciller de 1933. Entonces ya estamos viendo que Hitler está obteniendo de alguna manera el poder político. El Tercer Reich, ustedes saben, el Tercer Reich, que es una idea de expansión, de esa creencia de la expansión alemana, a través, por ejemplo, cuando tenemos el primer Reich del Sacro Imperio Romano Germánico, el segundo Reich, que sería, en este caso, cuando se da el triunfo de los alemanes sobre Francia, ¿no? La unificación alemana, ¿no? En el año de 1870 más o menos, y luego este Tercer Reich, que va a ser la idea de que a través de que Hitler asuma el poder va a lograr la expansión de los alemanes por todo el mundo, ¿no? Entonces, el Tercer Reich, una vez en el poder, Hitler va a poner en práctica los mecanismos para controlar todo el poder político y a la sociedad en general. El Führer, o sea, el jefe, en este caso Adolf Hitler, consiguió lo primero aniquilando el sistema parlamentario. En febrero de 1933, la SS incendiaron el Reichstag y culparon de ello a los comunistas, excusa que les sirvió para iniciar su persecución, es decir, para perseguir a los comunistas. En esta situación se celebraron las elecciones que dieron una mayoría absoluta al partido nazi. El nuevo Reichstag otorgó poderes extraordinarios a Hitler, que decretó en mayo la disolución de todos los partidos políticos, excepto el partido nazi. Es decir, se estaba llegando a un punto en la que, al parecer, al igual que cuando lo que pasó en Italia, acá también el partido nazi estaba obteniendo un poder absoluto, eliminando a todos los otros partidos políticos y solamente quedando como partido único el partido nazi, para tener el control total del poder. En el aspecto social, Hitler aplicó dos medidas importantes. La primera fue la depuración de la burocracia y del propio partido nazi en la noche de los cuchillos largos. Esto va a ser en junio de 1934. La segunda fue el establecimiento de organismos especialmente dedicados al control de cualquier manifestación social. Entonces Hitler aplica dos medidas importantes. Una que va a ser la depuración de la burocracia, incluso en el mismo partido nazi, y la segunda el establecimiento de organismos especialmente dedicados al control de cualquier manifestación social que
pudiera suceder. En el año de 1933 se creó el Ministerio de Propaganda, cuya misión era proclamar las excelencias del sistema, destruir a sus críticos y promover el culto a Hitler. En 1933 se creó la Gestapo, policía política hitleriana. En 1933 empezaron a funcionar los primeros campos de concentración y se puso en práctica el antisemitismo, es decir, la lucha o la persecución contra los judíos. Como tercer punto está el régimen estalinista en la Unión Soviética. Al igual que en Italia y en Alemania, donde surgen las ideas totalitarias de derecha, ahora vamos a ir a la Unión Soviética, donde hay un personaje llamado Joseph Stalin que va a marcar toda una política también de característica dictatorial y autoritaria, como también totalitaria. Desde 1929, Joseph Stalin acaparó todos los poderes e instaló una dictadura personal. Para garantizar su autoridad utilizó tres medios. Primero, el culto a la personalidad mediante la propaganda que se ensalzaba la imagen de Stalin como gran benefactor y padre del pueblo. Otra idea que va a marcar este régimen va a ser el refuerzo del poder del Partido Comunista. Si se quería participar en la vida política a través de los soviets, era necesario pertenecer al Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, había un solo partido político, no estábamos en un régimen democrático, sino más bien en un gobierno totalitario, autoritario, dictatorial, donde solamente había un partido político que era el Partido Comunista de la Unión Soviética. Otro de los aspectos que va a utilizar va a ser el terror, que era ejercido tanto dentro del partido como sobre el conjunto de la sociedad. Stalin también procedió a un control absoluto de la cultura. El Partido Comunista de la Unión Soviética determinó que el arte debía servir para formar buenos comunistas y como medio de propaganda del partido. A partir de 1932 se va a iniciar la persecución de los artistas de vanguardia, a los que se acusó de ser contrarrevolucionarios y burgueses, y se estableció una única tendencia oficial, el realismo socialista, dentro del ámbito artístico. La política económica. Stalin pensaba que para asegurar el porvenir de la revolución era necesario convertir a la Unión Soviética en una potencia industrial. Con ese fin, va a poner en práctica un plan económico a largo plazo, dentro de 5 años, que es conocido como el Plan Quinquenal, para alcanzar el desarrollo. Durante este primer plan quinquenal, que va a abarcar desde 1928 hasta 1932, Stalin impuso un programa de colectivización agraria, abolió la propiedad y el comercio privado e instaló un colectivismo integral dirigido por el Estado. Bien, chicos, vamos a concluir con la actividad. En esta oportunidad vas a trabajar utilizando la información que has leído de las diapositivas. Puedes apoyarte en otras fuentes. Vas a elaborar una infografía sobre las ideas totalitarias. Luego explicarás con tus palabras las similitudes y las diferencias entre estas ideas. No olvides enviar una muestra de tu trabajo a mi correo. Estudiantes, después de haber observado el video y haber leído conjuntamente con quienes habla las diapositivas, vamos a desarrollar una pequeña actividad. Esta actividad consiste en elaborar una infografía sobre las ideas totalitarias del fascismo, el nazismo y el estalinismo. Luego de ello van a establecer algunas diferencias entre estas ideas totalitarias. No se olviden de enviar una muestra de su trabajo a mi correo alberto-rv-69@hotmail. Muchas gracias.